Bueno, ahora sí, oficialmente arranca el programa. Segundo programa de esta 10ª temporada, segunda época también, ¿no? Del opio de las masas. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando. La semana pasada no, la semana anterior. Estuvimos hablando de. Bueno, en aquel momento y en este momento también. eh, Posible, virtual, especular compra de Twitter de parte de Elon Musk. eh, que bueno, estuvimos hablando de varias cosas relacionadas efectivamente a la compra, algunas especies de, llamémosle, chusmerío de la compra, quiénes habían estado involucrados, quiénes estaban poniendo guita para que efectivamente Musk llegara a ese al monto que había arreglado. Recordemos que Musk en realidad no tenía la liquidez para comprar Twitter a la plata que él propuso, que era el valor de mercado en ese momento. eh, o estaba muy cerca del valor de mercado, o sea, fue una estimación que se hizo, ¿no? Eh, por lo que no tuvo que salir a buscar plata. Vos trajiste algunos datos que estaban buenos respecto a eso. Mucha gente, alguna muy turbia, otra bastante turbia y otra obscenamente turbia. Y nada más. Por ahí Son andaba tres sí. categorías. Esa es la escala. Sí, exactamente. Y bueno, y estuvimos hablando también de cosas que podían pasar alrededor de la compra de Twitter. Y entre esas cosas, bueno, una cosa que hablamos era de cierta migración que fue una migración muy liviana, ¿no? Pero cierta migración que se dio de parte de algunos usuarios que además tampoco sabemos si es una migración, sino que sabemos que algunos usuarios empezaron a usar otras plataformas sociales. Sí, hicieron Y cuentas. bueno, Se hicieron cuentas. claro, hicieron cuentas al menos en otras plataformas sociales. Y en particular la que tuvo más repercusión o de la que se habló más fue una Mastodon que tenía algunas características que nos resultaban interesantes. Y bueno, como hubo muchas cosas que nos quedaron por hablar el programa pasado, nos pareció que estaba bueno hacer algún otro programa sobre eso. Y bueno, hoy vamos a hacer un poco un recap de qué pasó en estas últimas 2 semanas, en las que Elon Musk sigue siendo el virtual comprador y no el efectivo comprador Sigue de siendo Twitter. el CEO de Tesla, Eso SpaceX sí, eso o siempre. de Twitter. Eh, Exactamente. Y bueno, y está entre otras muchas cosas que están pasando ahí. Es que, bueno, eh, estuvo tuiteando mucho. Y tal, y entonces a partir de eso, bueno, queríamos hacer un poco un recap de qué estuvo pasando y después hablar específicamente de esas otras plataformas en las que estuvo pasando alguna gente y en particular de una que es Mastodon, que fue de la que un poco hablamos la semana pasada, y de las diferencias importantes que tiene Mastodon respecto a las plataformas sociales más comunes. ¿No es así, Adrián? Es así mismo, Joaquín. Así que Es. voy a probar algo que la vez pasada no pude y aparentemente ahora sí puedo. Entonces, vamos a ver cómo sale esto de compartir una pantalla. ¿Será bien o no? No sé, capaz que sale bien. Poner ver transmisión Eh, y vemos. Pero sí, en realidad no se está viendo. no. Ah, pero si vos Así haces clic en que ver transmisión, tenés que hacer clic vos en ver a ver si transmisión. no pasa nada si hago clic en ver transmisión. Bueno, Me parece. A ver ahora. Ah, ahí sí. Ah, mirá cómo funciona. porque... No, pero veo tu monitor, No, así que no, no. no, no, todo bien. Pará, Ah, ahora pará sí. un poco. Qué copado. Está bueno contarle a la gente que nos está viendo que nosotros somos medio boludos. Sí, sí, Entonces, claro, claramente no produjimos, no hicimos producción de esto. Lo estamos probando en vivo. no, Y, lo probamos la otra vuelta y y no nos salió pude, más y o no menos y pude. ahora nos salió mejor. Pero vamos a empezar este raconto y me parecía que estaba bueno mencionarlo ya que siempre está ahí en Twitter y capaz que está acá mirando y si no estuvo la vez pasada seguro. Y Está ahí, está sí, acá, está ahí. ahí va, a verlo. Entonces, con este thread, con este tweet, no es Meteoro o Carlos Sainz Jr. Father, diría Carlos Sainz, dice correlación no es casualidad, pero lo dijimos que Elon no era el dueño y pasó a los 2 días, porque fue así, a los 2 días empezó
el quilombo este de que empezó a tirar cosas en- o Elon Musk. Entonces, luego Se cortó, Adrián. hola, ¿qué pasó? Ahora sí, ahora sí. De acá, bueno, Sí, estás ahí, estás ahí. porque capaz pierdo foco sobre las tabs, porque lo que no quiero es compartir eh, todo lo que tengo. Sí, bueno. Pero ahora se está viendo bien, ¿eh? Ahora estamos bien. Bueno, bien, entonces vamos a volver. Voy a seguir pasando links, en realidad, para mí, hacerlo de esta forma. Entonces, la misma nota de Reuters, en realidad, venía a que Elon Musk encajó esta el 13 de mayo. em, con esa tiró la fría de que, no, ojo, nos complicó todo acá, mejor no compro nada o vemos. La nota realidad es de unas semanas antes, digamos, entonces ya de ahí ya empezaba lo raro y se empezaban a hacer varias cosas, digamos, como que ya se empezaba a pensar qué onda, porque ya empezó a tirar esta fruta y la verdad, sin hacer un gran análisis, como dijimos, faltan 6 meses al menos y con extensión a un año, así que la idea es espérense de estas durante unos cuantos meses o hasta que eventualmente consiga toda la guita, que claramente no lo hizo todavía. Eh, y ahí siguió, en realidad, más o menos vamos a repasar algunos de los tweets que fue tirando. Después de esto hizo varias cosas, pero bueno, dijo que... Digamos que el eje central de él era que él habla de que la monetización. Él dijo que la monetización para él no tendría que centrarse en la publicidad, sin embargo, después dijo. Justamente él fue a hablar del spam porque el spam sería un problema para la publicidad, ¿no? Ahí hay un poco una contradicción. Este, ya que en realidad el spam no, perdón, los bots y las cuentas falsas serían un problema sobre todo en términos de publicidad, pero bueno, cosas que pasan. Pero bueno, lo importante ahí es que él estuvo, a partir de eso, él fue como la primera excusa que encontró como para empezar a problematizarlo, la compra, ¿no? La compra que supuestamente estaba cerrada. Sí, claro, que para muchos era el dueño. Después, si no me equivoco, el mismo día estaba en esa. No, al día siguiente, tiró la básica de Twitter, no sé si la sabían, todo el mundo la debería saber, pero tal, la tiró como capo de la vida. Sí, Vos sí. cambien su timeline, obviamente atacando el algoritmo, que es lo que otra de las excusas, digamos, y salteé la discusión que tenía con Jack, que la tuvo por ahí, perdón, pero vine al 16 de mayo donde metió el emoji de caca para contestar el thread de Parag sobre realmente el tema de los bots y toda la mar en coche. Perdón, ¿no? Un thread bastante largo en el cual, como es bastante usual en Twitter, que los CEO o los ejecutivos importantes publican contenidos específicos sobre el funcionamiento, no es algo raro. Y bueno, y para que lo hizo, que es el CEO actual desde el año pasado, ¿no? Que se retiró Sí, 14 o el anterior, no me acuerdo. no me acuerdo la fecha, pero sí, este No me año, acuerdo si sí, fue 2000. Sí, 2001, sí. 2021. Sí, fue por ahí, 2021 creo que fue así, por eso. Eh, y bueno, desde entonces él es el CEO y él hizo esa publicación en la cual, bueno, un hilo bastante largo que si lo leen en realidad explica cómo es la política de Twitter respecto a los bots, no respecto a las cuentas institucionales o las cuentas no personales, sino respecto a cuentas bot que intentan engañar, eh, sea para generar usuarios falsos, sea para generar muchos seguidores falsos o para generar nada, muchas cosas. Entre ellas entre ellas esto del... Tengo que cerrar eso, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé. Entre ellas el No. funcionamiento de... ¿Cómo es? Perdón, el funcionamiento de un montón de cosas como decíamos, los usuarios, los seguidores, los retweets y ese tipo de cosas que muchas veces justamente presentan problemas porque supuestamente un user tiene una cantidad de X de seguidores y en realidad la mayoría de esos son falsos. Es algo que nosotros habíamos hablado en 2019 respecto a la campaña en redes,
recordemos que ¿no? que nosotros hemos hablado de que en los tiempos digamos, de purga de Twitter, o sea, cuando Twitter eliminaba cuentas falsas, era muy común que entre esas cuentas falsas, muchos políticos perdieran muchos seguidores. Recordamos el caso en aquel momento de Jorge Larrañaga, por ejemplo, que había perdido un montón. Y bueno, eran unos cuantos que funcionaban. Nada, que sucedió eso, ¿no? Estoy mirando acá el video y está como medio trancado. No sé qué está pasando. Es un problema, me parece, del software. Ahora se arregló. Así que si están viendo el video que está trancado, ya se va a arreglar. A veces pasa. Pero bueno, como decíamos, justamente el uso de cuentas falsas que se usan para... No de cuentas, vuelvo sobre eso. No cuentas que son institucionales y que no corresponden a una persona física. Sino cuentas, digamos, orientadas a generar retweets automáticos, ese tipo de cosas que en cierta medida como que son disruptivas con el supuesto funcionamiento correcto de Twitter. Nada, es un poco esa aclaración, ¿no? Y que es algo que siempre fue importante para Twitter en realidad, porque de hecho cada tanto se eliminan cuentas. Y bueno, y Elon Musk estuvo como hablando de eso, fue como el centro de su puesta en duda de la compra de Twitter. Sí, aparte justamente lo hizo, voy a transmitir de vuelta, así que Bien, pongo a ver transmisión. eso. Aparte por el quilombo que hizo Elon Musk, básicamente, solo por eso lo Sí, hizo. claramente. Y por acá me había perdido esta, que era cuando Elon habló de la timeline, digamos. Sí. Se metió Jack, que eran una majestuosidad, decir que en realidad lo habían hecho para solucionar un problema que eran las personas que no estaban en Twitter todo el día, básicamente, ¿no? Claro. Y supuestamente Sí, fácil de cambiar. porque uno entra a Twitter y ve los Twitter como de los usuarios que uno interactúa mucho, o ve publicaciones relacionadas a esos primero, y después empieza a ver los contenidos, digamos, los contenidos más recientes. Exactamente, y bueno, y después vamos a hacerla rápido. Se viene la hecatombe, que sería el tweet que votaba a los demócratas, pero ahora va a votar a los republicanos. Y sobre esto hay toda otra historia atrás. No tengo los links acá, pero si querés puedes contar un poco vos, peludo, que también la estuviste viendo. ¿Cuál historia de todas? La que se viene después Búfalo. de bueno, la acusación primero de Business Insider sobre Sí, claro. y cómo estaría relacionado a este tweet en realidad. Exactamente. Pasó muchas cosas, que lo parió, es que pasaron tantas cosas que me olvido. No se puede, ¿no? Mirá, ahí nos dicen que Jack hoy se fue del board. ¿Mirá? Esa no la vi, esa ni la vi. Bien ahí. Zarpada noticia que nos pasa justamente no es Meteoro. Opa, bien ahí, zarpada gracias. noticia. Es Meteoro que en cualquier momento se mete acá en la llamada y puede compartir con nosotros porque está siempre. Está siempre en esa. Pero bueno, digamos, volvamos sobre eso, ¿no? Sucedió que salió esta publicación y además que esto salió, ¿qué fue? No me acuerdo bien qué día. La cuestión es que salió esta publicación, exactamente el 18, salió esta publicación tipo en la tarde, perdón, a media mañana salió, y después salió otra en la que él dice que los ataques políticos hacia él iban a crecer mucho en las siguientes horas, en las cuales la primera lectura que hicimos varios, al menos fue la primera lectura que hice yo y la primera lectura que hizo Adrián también, porque lo hablamos, es que él simplemente estaba haciendo lío y haciendo cierto victimismo, que es algo que funciona muy bien, siempre garpa muy bien el victimismo entre ciertos sectores, en particular en algunos sectores a los que él estaba haciendo cierto coqueteo recientemente. Pero bueno, lo que pasa es que después, 2 días después, salió una nota de Business Insider en la cual se informaba... antes había él criticado a también el SP500
y uno de los un indicador que se usa para justamente evaluar, digamos, no diría la calidad social de una empresa, pero sí para evaluar si una empresa cumple con ciertos estándares de respeto de los derechos sociales, respeto al ecosistema y no me acuerdo qué más. Y al parecer, a partir de algunas denuncias que recibió Tesla, la valoración, no me acuerdo exactamente cuál es la sigla, la valoración de Tesla en ese índice había bajado pila. Y bueno, y luego de eso, él atacó también a ese índice. Y bueno, y finalmente salió esa nota de Business Insider en la cual llega la denuncia de que Elon Musk le había mostrado los genitales a una persona que trabaja en SpaceX, que es otra de las empresas de las cuales él es CEO. En la nota, algo que se decía y que luego aclaró el periodista es que se habían comunicado con Musk para pedirle el descargo, que es algo súper común cuando cuando un medio tiene información que puede ser perjudicial para alguien, se comunica con la persona para la cual esa información sería perjudicial y se le solicita un descargo. Y la persona se puede descargar y decirle mentira, mirá, tengo esta información, esta otra, o no. O puede no decir nada, que a veces es lo que sucede. La cuestión es que la comunicación con Musk resultó que había sido a las 8 de la mañana de la hora de California. Y el tweet fue, si no me equivoco, a las 10 de la mañana o algo así, hora de la misma hora, o sea, fue un par de horas después. Es decir, Elon Musk vio que lo estaban atacando, o sea, que lo estaban atacando, no, perdón, vio que le iban a publicar una denuncia y él interpretó, y él enseguida publicó que lo iban a atacar. La denuncia además no es menor, porque la denuncia no es simplemente una denuncia, sino que la empresa hizo un acuerdo con la persona que hacía la denuncia, en la cual le dieron una buena cantidad de dinero para que la denuncia no prosiguiera. Lo cual, entre otras cosas, algo que hace es justamente darle cierto grado de credibilidad a la denuncia, ¿no? Porque cuando una denuncia no tiene credibilidad, es menos probable que la empresa haga un acuerdo con la persona que hace la denuncia. La cuestión entonces es que Elon Musk hace esta serie de declaraciones antes de la publicación, pero después de enterarse de que iba a salir esa publicación. Ahí están los datos, mira, está bueno eso que está pasando. Ese 18 de es mayo. un video que pasé por el chat ahí. Nada. Bien. Mira un poco la timeline ahí. Exactamente, el 18 de mayo Elon habla el ESG, luego ese mismo día a las 9 de la mañana Business Insider habla con él, después vienen los tweets sobre ataques políticos, después dice que es republicano y bueno, y finalmente 2 días después sale el artículo. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Como una serie de publicaciones que estaban vinculadas que inicialmente se pensaron como simplemente un comentario político, además teniendo en cuenta, ¿no?, que Elon Musk se puede haber votado a quien haya votado, eso es cosa, el voto es secreto, él dice que votó, no importa si le creemos o no, pero lo que es seguro es que él, por ejemplo, como donante, le donó mucho dinero a políticos tanto demócratas como republicanos, por ejemplo. Entonces, en realidad, sus vínculos políticos han sido con todos. Es cierto que donarle dinero a alguien no significa nada respecto después a la participación política. Donald Trump fue un gran donante de demócratas también, antes de ser candidato político. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Y luego, exactamente, Trump viaja a Brasil, donde se junta con Jair Bolsonaro. Y bueno, estuvieron charlando de cosas ahí. Recordemos, ¿no?, que Elon Musk, una de sus grandes posiciones durante los últimos años... ¿Le ven ahí el jopo este? Sí, está mortal. Está como recién despierto, ¿no? Sí, sí. Y es una de las cosas en las cuales Elon Musk ha sido muy activo en la política y de las cosas que ha hablado mucho siempre. Es respecto a ¿cómo es? Respecto a lo ambiental. Y justamente, y esto no me parece nada menor,
que haya ido y se haya estado amigando con una persona de conocido carácter desinteresado por el ambiente, como es Jair Bolsonaro, que es bastante... Nada, él mismo ha sido explícito en su desinterés respecto a las políticas ambientales para el cuidado del Amazonas, por ejemplo. Claro. Entonces, como que un poco lo que empieza a pasar es que más que empieza a tener un vínculo más explícito con ciertos sectores conservadores. Para algunos, entre los que nos incluyo a nosotros, Adrián, esto no es nada sorpresivo, porque en realidad más siempre ha tenido un perfil, digamos, cercano a lo que ahora se está llamando libertario, ¿no? Pero podríamos decir minarquista, desde una ideología de California, además un poco, una versión un poco rara, ¿no? Porque no es la típica ideología de California, ¿no? De ese estado chico, pero con política social igual y esas cosas, sino que es como, por momentos es un discurso absolutamente, digamos, ese utopismo tecnológico, pero mezclado con cierto elitismo y un conservadurismo muy fuerte. Estoy pensando además en sus vínculos con Peter Thiel. Peter Thiel es uno de los principales referentes de la neorreacción. Peter Thiel dice que hay que eliminar la democracia y que gobiernen los millonarios. Parte de lo que se llama la mafia de PayPal, ¿no? Se llama la mafia de PayPal. Sí, bueno, claro. Sí. Peter Thiel fue uno de los... Creo que Thiel sí fue fundador, Musk entró después. Thiel fue fundador de PayPal y fueron socios en PayPal, luego lo vendieron. No importa en qué empresa lo leas. No, claro, exactamente. Pero bueno, la cuestión entonces es que eso que a nosotros puede no sorprenderlos, a otra gente le puede sorprender más, porque en realidad Elon Musk siempre parecía uno de esos como macanudos, cancheros, y estaba muy lejos de ese discurso rancio tanto de gente como Ted Cruz o Pat Buchanan, como el discurso de lo que se llamó la alt-light, de tipos como Milo Yiannopoulos, digo, ¿no? O Stephen Crowder, ¿no? Como esa gente, digo, no estuvo en ese perfil nunca, pero sin embargo sí tuvo siempre un perfil muy conservador en algunos aspectos y económicamente absolutamente ultra recontra mega liberal miniarquista. ¿No? Entonces es como que alguna gente puede sorprendió, a otros no. La cuestión es que en ese marco también hizo otras cosas, ¿verdad, Adrián? Vos que estuviste siguiéndolo mucho. Fueron 2 semanas muy agitadas para la vida de Elon. Bueno, me voy a compartir de vuelta porque me olvidé del último tweet, que en realidad es el que te voy a dejar a vos para que vincules. Fue el que habló de los birth rates. ¿Esto cuándo fue? Abrimos grande los ojos cuando alguien habla de birth rates. Y ahora vamos a ver, porque esto fue el 24 de mayo, o sea, hace un día, ayer. Sí. Y bueno, exactamente. A ver, contá un poco acá, peludo. Bueno, ahí lo vemos en la tabla de Excel hablando acerca de los números de natalidad. Cuando se lee números de natalidad, a lo que se refieren es básicamente hijos por mujer, hijos nacidos vivos por mujer en promedio, es decir, se suma el número de hijos nacidos vivos y se divide entre el número de mujeres. Es un dato como bastante... Y se hacen unas cosas, ¿no? No es todo el número de mujeres del mundo, sino que se divide entre el número de mujeres. Hay un rango que se hace. Hace unos años hicimos un programa, si no me equivoco, fue en la temporada 9, en el que estuvo Ignacio Pardo, que habló bastante de esto. La cuestión es que los índices de natalidad... volvé al tweet, que hay algo que me parece que quería mostrar. Los índices... al tweet de... Sí, al tweet de Elon. Al que de los birth rates. ¿Lo estás viendo o no lo estás viendo? No lo estoy viendo el manifiesto. ¿What? Así que... Pero bueno, lo importante... Buenísimo. Sí, está.
Metiste tremendo spoiler ahí. Pero la cuestión es que esos... bueno, ahí se cerró. Esos datos Ya lo hablo de vuelta. que... Sí, no era más. Esos datos que muestra él son la curva de natalidad, del fertility rate. Que lo que muestra es que, bueno, hubo un periodo... mostrar un poco la parte de abajo. Hubo un periodo, ¿no?, en el que la tasa de natalidad bajó mucho, que fue entre el 70 y el 90, estuvo por debajo de lo que se llama el nivel de reemplazo, que se coloca un poco por arriba de 2. Es un error colocarlo un poco por arriba de 2, en realidad el nivel de reemplazo suele estar un poco más abajo. La cuestión es que me parece que está bueno que se vea una cosa ahí que es que baja y después vuelve a subir, ¿no? Y bueno, la cuestión es que, como habíamos hablado en su momento con Nacho Pardo, que es un amigo del programa y además es profesor en Facultad de Ciencias Sociales y es investigador en el Instituto de Población, es una de las personas que más sabe de población en Uruguay y sabe mucho realmente, es un tipo que labura muy bien en esto. Que hay un tema con la baja, y es que, de hecho, fíjense que hay una bajada muy rápido que se da entre los 50 y los 60, y es que en realidad es algo que se tiene que medir en periodos largos. Si nosotros vemos del 40 al 60 hubo un crecimiento enorme, es lo que se llamó el baby boom. Tengamos en cuenta que tuvo que ver, por ejemplo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, un periodo de estabilidad económica, y es un tema nada menor, ¿no? Luego eso se llega al punto en el que esa estabilidad económica y ese periodo de estabilidad un poco como que se estanca, y también pasa que se empiezan a dar otros procesos. Por ejemplo, algo que pasa es que es algo muy común, es que la gente tiene menos hijos. Porque en realidad, si nosotros queremos evaluar si un determinado nivel de nacimientos corresponde a la tasa de reemplazo, digamos, esa tasa de reemplazo, nosotros tenemos que ver cuánta gente se muere. La idea de la tasa de reemplazo es que nace la gente que se va a morir. Entonces, tengamos en cuenta que entre el 40 y el 60, de hecho entre el 40 y ahora, entre el 40 y hace unos años, la esperanza de vida en Estados Unidos no había parado de crecer. Lo cual significaba que obviamente la tasa de reemplazo de 1940 no podía de ninguna manera ser la misma que la tasa de reemplazo del año pasado o del anterior. Porque en realidad hay que tener en cuenta que nace menos gente y aún así perfectamente puede suceder que haya más gente, que la población crezca. De hecho, y esto es interesante, que es algo que justamente comentaba hoy, bobeando en Twitter, comentábamos con Nacho Pardo, es que en ese periodo que él señala como problemático, que es ese periodo entre el 70 y el 90, la población de Estados Unidos creció casi 100 millones de personas. O sea, entonces queda claro que por más que estés tan abajo de la tasa de reemplazo supuesta, no estás en la tasa de reemplazo. Luego hay otros temas, ¿no? Y que tiene que ver con qué pasa, porque a veces se estabiliza o sube incluso, que tiene que ver con la demora de la edad del primer hijo. Cuando una mujer demora su edad en tener el primer hijo, al principio hay una baja, es lo que pasó en Uruguay. O sea, pasa en Uruguay, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, Uruguay pasó de tener, digamos, una especie de mujer promedio, pasó de tener su primer hijo entre los 18 y los 25 a tenerlo después de los 25. Que eso se explica por varias razones. La primera, por razones, digamos, vitales, ¿no? Gente que, yo que sé, por ahí estudia una carrera, hace un posgrado y eso, y termina a los 20 y pico, 30 y pico, perfectamente puede terminar el posgrado. La segunda razón, que no es menor, es que hay cuestiones de la precariedad económica, ¿no? O sea, una persona que tiene menos estabilidad económica posiblemente tenga menos incentivo para tener hijos. Y en general la estabilidad económica, cuanto más joven es más difícil tener estabilidad económica. Las clases medias logran cierto nivel de estabilidad económica más de adultos. Entonces ahí tenemos dos factores que sobre todo hacen que las clases medias tengan menos hijos. Pero no solamente. A mí disculpame, no te quiero interrumpir, pero Elon Musk dice que cuanto más rico sos, menos hijos tenés. Bueno, eso no importa, el dato de lo más no tiene ningún valor. El dato de lo más claramente no tiene ningún valor, ¿no?
O sea, en mi No barrio hay te, algo que se no te llama... quiero discutir a vos ni a todos los Sí. PhD que estén hablando al respecto de esto, pero En mi barrio hay algo que se llama dame el link o es mentira. O sea, así de simple. Pero bueno, y después hay un tercer factor que es súper importante. ¿cómo va a estar mintiendo si es el CEO de Twitter? Ah, no, Claro, perdón. obvio. Hay un dato que es muy bueno, ¿no? Que es súper importante en eso, y es que para Uruguay es un dato, de hecho, y cuando digo es muy bueno, digo que es muy positivo también, relacionado a esa baja, y que posiblemente tenga que ver con el periodo ese bajo que se dio en un momento, que es que está relacionado a la demora del primer hijo, que tiene que ver con la baja en el embarazo y por lo tanto la maternidad infantil y adolescente. En Uruguay la maternidad infantil y adolescente bajó drásticamente en los últimos años. En Estados Unidos la maternidad infantil y adolescente tuvo un periodo de baja importante antes del caso Roe, de Roe versus Wade, que es, bueno, justamente es el dictamen de la Suprema Corte en el cual se hace legal el aborto. O sea, se hace no ilegal, digamos mejor dicho, se hace no ilegal el aborto. Porque en realidad después hay lugares donde sigue siendo ilegal, que justamente en estos días la Corte Suprema básicamente hizo un dictamen al revés. Exacto. Pero bueno, entonces... Eso no vamos a seguir de largo, pero eso es porque justamente Trump metió gente conservadora ahí. Bueno, sí, claro, tiene que ver con eso y tiene que ver con cómo funciona la Corte Suprema, que es algo que se puede discutir en otro momento. Me parece que de hecho no es un tema nada menor. Las Cortes Supremas son un tema complicado, pero bueno. Y bueno, pero a lo que voy entonces es que la despenalización del aborto es algo que redujo el embarazo adolescente. Las políticas educativas de educación sexual son algo que redujo el embarazo adolescente. Quiero señalar que son dos cosas que los conservadores rechazan. Como primer dato, ¿no? Entonces son como dos factores súper importantes, ¿no? Y una concientización sobre los problemas, ¿no? Acá el año pasado, o a principios de cuando salió... No, fue el año pasado, sí. Cuando salieron datos respecto a la baja de la natalidad, de lo baja que estaba la natalidad, salió Manini Ríos a decir que no, había que ver que había que hacer algo, no podía ser, qué está pasando con esto. Y es verdad que hay un problema, ¿no? Porque es cierto, hay países que tienen natalidades muy bajas y eso les genera problemas sociales porque entran en colapso sus sistemas previsionales, porque los envejecimientos poblacionales reducen la cantidad de trabajadores, pero también porque a veces lo que significa es que hay gente que quiere tener hijos pero no lo hace porque sabe las dificultades que tiene. Pensémoslo, para mí o sea, todos los demás problemas, si la gente no quiere tener hijos, está perfecto que no los tenga. O sea, el problema es que a veces pasa que hay gente que quiere y no puede, es algo que sucedió en Italia. Se hicieron encuestas, había mucha gente que quería tener hijos, pero consideraba que económicamente tener un hijo le iba a significar un problema muy grande, porque un hijo implica gastos, pero además porque un hijo le implicaría tener que trabajar más horas y no podría dedicarle el tiempo que quiere, o porque ya trabaja muchas horas y no le puede dedicar el tiempo que le gustaría dedicarle a un hijo, porque tampoco es que quieran tener un hijo y dejarlo en una guardería de 16 horas para después verlo 5 minutos de noche y acostarlo a dormir. O sea, es un tema que no es menor. Y entonces, todo eso entra en juego, ¿no? O sea, hay factores que no son menores. La cuestión es que ese dato que tiró Elon Musk fue un dato absolutamente berreta, en tanto de que es un dato que, si se lo analiza con criterio, es un dato que no vale nada, porque hay muchos elementos que están ahí. Pero lo importante, y ahí sí volver a lo que pone él, ¿no? Al text, volver arriba, que es, o no, USA birth rate has been below minimum sustainable levels for más o menos 50 años. O sea, en primer lugar es mentira, de hecho, insisto, entre el 70 y el 90 la población de Estados Unidos creció en un 50%, por ejemplo. Digo ese dato porque me parece que no es nada menor. Claro. Es verdad que una parte tuvo que ver con la migración también, ojo, pero no se puede restringir a la migración el dato. De hecho, es un número que creció solo, es un número que creció también porque la gente igual, aunque tuvo hijos, pero vivía más, eso es otro factor, ¿no? La gente se muere más vieja. Entonces, no hay problema con eso. Luego hay otro asunto que no es menor y que tiene que ver con algo que ha dicho Elon Musk otras veces, es que una población vieja no tiene trabajadores.
eso es otro tema que hay para haber que discutir en otro momento, porque además está en discusión ahora acá en Uruguay. Eh, pero obviamente es la preocupación de un capitalista que básicamente vive de vender acciones, sí, pero también de tener empresas en las cuales trabaja gente. Y si hay mucha gente, la gente tiene muchos hijos, significa que es más barato el trabajo, ¿no? En una sociedad capitalista, si hay más gente que quiere trabajar digamos, a todo lo demás constante, o sea, si hay la misma demanda de trabajo pero más oferta, el precio de la mano de obra baja. Entonces eso es importante. Y hay un tercer factor, y es que no es menor, que es la palabra birth rate, que es tasa de nacimiento. Y es que justamente tan poco tiempo después de su salida del closet conservadora, ultraconservador, el Partido Republicano es un partido ultraconservador, no lo vamos a considerar un partido conservador normal, el Partido Demócrata es un partido conservador. En su salida del closet ultraconservador, justamente va sobre el problema del birth rate, que es un problema que ha estado en la discusión de manera nada menor en los sectores de ultraderecha supremacista, estuvo en discusión también en los periodos de los fascismos europeos de mediados digamos, de la década del 30, 40. Y es un problema que ha estado en discusión en general en el supremacismo de ultraderecha en los últimos 30 años por lo menos. De hecho, me animaría a decir más. Me animaría no, efectivamente más. Y es un tema que no es nada menor, porque de hecho estuvo vinculado con el tiroteo que hubo en Buffalo unos pocos días antes de este tweet. Sí, creo que estaba viendo justo ahora la fecha porque no me acordaba y parece que fue el 14, que fue cuando empezó a Elon Musk a tuitear cualquier cosa. Ese día estaba pasando lo de Buffalo. Digo, no es nada menor, ¿no? O sea, y recordemos que el muchacho de Buffalo, ¿no? Es el tipo que hizo el tiroteo, entre otras muchas cosas, lo que planteó era que estaba viendo una baja de la cantidad de blancos en Estados Unidos, y que esa baja de la cantidad de blancos lo que iba a significar es que iba a haber un genocidio blanco por acción o por inacción. O sea, básicamente que iba a haber que al crecer el número de negros, latinos, judíos, porque recordemos, para esta gente los judíos son también no blancos, negros, latinos, judíos, árabes, hindúes, lo que sea, para esa gente, ahí estás mostrando justamente, para esa gente algo que pasa, que no es un tema menor, es ese aumento de la proporción de la población que tiene esas etnias y el cruzamiento, como usan ellos hablan de breeding, o sea que la palabra en español sería cruzamiento, ¿no? Porque es la palabra que se usa para cuando se habla de ganado. El cruzamiento entre blancos y otras etnias lo que generaría sería un gran reemplazo o un genocidio blanco. El texto de The Great Replacement, está bueno señalar que viene de, ahora no me acuerdo exactamente el año en el que se publicó el texto, pero viene en realidad de justamente un planteo, de un texto que se llamaba El Gran Reemplazo, que era estoy buscando, no lo encuentro, lo tengo por acá pero no encuentro exactamente dónde, pero que empezó, si no me equivoco, fue en los 90. Para que lo tengo acá para buscar. Vale, yo estoy mostrando la noticia de que es lo que le sigue acá, que en realidad es esta que decía que el manifiesto en realidad lo copió el de Ted Kaczynski, una bomba. Sí, hay una parte importante que la copió de Kaczynski, nada, un detalle nada menor. Pero bueno, mira, el Gran Reemplazo 2010 es el libro el francés, pero empezó antes de usar el término, que es un francés que se llama René Camus, que escribió en 2010 el Gran Reemplazo, pero empieza antes, en realidad el término empieza a circular antes. No sé, no me acuerdo exactamente en qué año fue. La cuestión es que en ese momento empezó a circular esa teoría, pero en realidad es una adaptación de lo que se llama la teoría de
el genocidio blanco, que es anterior, y que en realidad tiene también su versión light en lo que se llamó ¿cómo es? En lo que se llamó el choque de culturas, o la guerra de culturas. La guerra de culturas fue algo que estuvo de moda un poco entre los 90 y los 2000, ¿no? Que era la idea de que, bueno, la cultura occidental, que se la presenta como si fuera una homogeneidad, y una homogeneidad blanca y cristiana, lo cual es un error estrepitoso, ¿no? Pero bueno, como si el cristianismo por sí solo además fuese una homogeneidad, porque además tenemos que el cristianismo tiene muchas religiones y muchas denominaciones protestantes también, ¿no? Pero bueno, se presenta esa unidad como opuesta a otras unidades que son las otras culturas. A partir de eso aparece la idea del genocidio blanco, es la idea de hacerlos desaparecer, ¿no? Que es como que los judíos, los negros, los comunistas también serían parte del genocidio blanco. Básicamente todo aquello que no fuera un blanco conservador religioso, relativamente segregacionista y heterosexual, obviamente, sería parte del genocidio blanco. Lo heterosexual no es menor porque dentro de estas teorías circula que la homosexualidad es implantada por el gobierno oculto sionista o por quien sea para eliminar, digamos, a los blancos justamente que no tengan hijos. Este tipo de discursos obviamente no es lo que está diciendo Elon Musk, pero son cosas que están en la vuelta y que hablan mucho de los birthrates. De hecho, el manifiesto de Tarrant, que es Brenton Tarrant, que fue el que hizo el tiroteo de Christchurch en 2019, que se llamó explícitamente el Gran Reemplazo, que es eso que está mostrando Adrián. Y no lo vean, lo saco en breve, pero... sí, sácalo. No, pero justo mostré esto es lo que exactamente. Empieza con eso, con it's the birth rates, it's the birth rates, it's the birth rates. Son las tasas de nacimiento. Él habla de eso. Se centra en eso. Del mismo modo, hace unos días, cuando fue el tiroteo de Buffalo, el manifiesto del que hizo el tiroteo también decía, hablaba de los birth rates y se preocupaba del mismo problema. Nosotros no estamos diciendo que Elon Musk es parte de eso, ¿no? No estamos diciendo que él dice que en realidad hay un gobierno oculto sionista que quiere destruir a los blancos. Ojo que vienen los fact-checkers y nos... No, ojo. Obvio, no estamos diciendo eso. No, pero sí, y esto es importante, lo que sí estamos diciendo es que Elon Musk retomó un discurso que tiene, o sea, él retomó una versión liviana de un discurso que tiene en sus versiones más, digamos, más radicales, un componente absolutamente supremacista, digamos. El discurso acerca de la redistribución del ingreso, ponele, tiene una versión liviana, ¿no? Que puede ser, no sé, políticas sociales, de transferencia de recursos, y tiene versiones menos livianas, que yo que sé, ponele que tienen que ver con la propiedad del capital. Ponele, bueno, lo mismo pasa con esto. Elon Musk no está enganchándose con la parte, digamos, más radical del discurso, pero sí está reenganchando con el discurso en general, ¿no? Con el discurso, digamos, matriz del que sale el otro. Entonces, es como que Elon Musk estuvo haciendo varios coqueteos en estos días con sectores que además son los sectores que tienen el consenso de que las plataformas sociales son el espacio. Bueno, otra vez aparecen los signos nazis constantemente, ¿no? Pero bueno, esos espacios de políticos que bueno, entre otras cosas, comparten espacios políticos y espacios sociales con esta gente. O sea, digamos que el Partido Republicano es el partido que recibe más dinero de la National Rifle Association, que es el principal digamos, el principal promotor de que no haya regulación de armas. Digamos que el Partido Republicano es el que hace los ataques a la educación pública, tanto sacándole presupuesto como diciéndole que son básicamente una especie de tatucera de comunismo. El Partido Republicano es el que tiene las políticas en contra de la salud, de la educación sexual, de la salud sexual
inclusiva y de la planificación familiar. Entonces, digamos que Sí, Elon Musk ha estado haciendo una serie de movimientos, muchos, y los y uno tras el republicanos, otro, perdón, que los de republicanos acercamiento. también justamente han hablado de esta teoría conspirativa. Fueron los republicanos y también canales de noticias como Fox. eh, Bueno, eh, sí, claro. Tiran esta cosa de la replacement theory, digamos. Tucker Carlson le dio entidad Exacto, como si fuera verdad. exacto, es lo que más se mencionó. Y ahí era muy loco porque, claro, en Estados Unidos lo que pasó con Buffalo fue eso mismo, cuando salió el manifiesto de esta persona, algo notorio era el sol negro que aparecía ahí, que estaba también en el manifiesto de Tarrant, y que está también o estuvo en la bandera de Azov, digamos, que eran los que Sí, estaban bueno, en también. Mariupol. Y ahí justo, Digamos que el sol negro es un símbolo del ocultismo nazi, exactamente, que es eso mismo. que es una corriente dentro del nazismo, al cual pertenecieron muchas de las principales figuras, ¿no? Goebbels no, pero sí, pero después sacando a Goebbels, creo que sacando a Goebbels y a Hitler, que en realidad fue una especie de, nunca tuvo un vínculo directo, pero la gran mayoría de las principales figuras del NSDAP, que es en realidad el nombre, la sigla del partido nazi, las grandes figuras de eso fueron parte de ese ocultismo nazi. Y si bien el sol en realidad no es un sol, no es un símbolo exclusivamente de ahí, porque es un símbolo que tiene otra historia vinculada al paganismo germánico, en realidad fue un símbolo absolutamente apropiado y resignificado por el ocultismo nazi. Y bueno, y fue un símbolo que después distintos sectores ultraconservadores nazis identitarios tomaron como propios. Y muchos sectores en países eslavos que no tienen, más allá de que hayan tenido vínculo, obviamente, con los germanos, vínculos históricos de siempre. De hecho, muchos han sido parte de naciones, o sea, de naciones, perdón, no, de estados. Y bueno, pero claro, ahí como señala Adrián, muchos sectores lo tomaron como un símbolo propio, siendo un símbolo además explícitamente ya nazi. Entre ellos, obviamente, el batallón Azov, que es uno de los principales actores de la actual guerra, de la guerra que siguió a la invasión de Ucrania. Entonces, Nada, es como que hay ese vínculo no es un vínculo menor. Y bueno, y otra vez, ¿no? Como que entra en esa discusión acerca de... No estamos diciendo otra vez que el batallón Azov y los tipos que hacen tiroteos sean todos lo mismo. Porque de hecho es cierto que también, digamos, en Rusia hay una parte importantísima de Rusia que también no usan estos símbolos, claro, pero usan símbolos parecidos y sí. tienen ideologías parecidas. Y que fueron a La pelear cuestión es contra que, Azov en el claro, Donbass, en el 2014. están peleando, exactamente, están peleando Entre contra neonazis, Azov. claro. O sea, hay grupos neonazis peleando en los dos lados. Ojo, no estamos diciendo No, Putin no. tiene razón, hay que invadir Ucrania, digo, de ninguna No, manera. no, claro, pero Pero es importante ver cómo hay una serie de redes internacionales, redes intelectuales, no porque sean inteligentes las personas que participan en ellos, sino porque son redes de ideas y de discursos y de contactos también. Porque sí, esta claro. gente viaja, efectivamente. Bueno, Tarrant había viajado, no se sabe si estuvo vinculado a Sob, él, pero sí se Ahora sabe. no tengo el link, pero lo busco y supuestamente no, digamos, hay toda una investigación al Exactamente. respecto. Parece que no estuvo vinculado efectivamente a Sob, pero sí estuvo con otros grupos que sí están Igual vinculados a de Sob. neonazis, y ese era el problema que quería, porque yo me metí incluso en una, porque nada, había gente, PhDs, Te metiste en un grupo neonazi, Adrián. muy rapo ahora. No, bueno, a ver, en el Telegram de Asobe estoy hace rato, les cuento que ya no matan más. No matan más, no mandan más mensajes, porque renunciaron ahí. Que esa es la que se viene, ¿no? Justamente lo que pasaba era que se estaba tratando de, si bien decir, oh, miren que Azov son neonazis y está todo bien, pero era como un whitewashing a tipo, igual hay que, ojo, porque eso no es Ucrania, ¿viste? Como que lo que pasaba era el tema de que justamente los conservadores son los que apoyaban esta narrativa conservadora y de
de la, del Great Replacement. Entonces, como que pasaba que los republicanos conservadores, cuando salió este manifiesto, empezaron a atacar a Biden y a la administración actual por darle 40 mil millones de dólares a gente como el batallón Azov, que tiene el mismo símbolo que esto. Entonces, lo que hubo fue un montón de justamente fact-checkers o gente que investiga la desinformación, que salió enseguida a fact-chequear y por favor nadie vincule este tiroteo de Búfalo con con el batallón Azov, más allá de que tienen un símbolo increíblemente similar y que habla sobre el mismo tema, que es el nacionalismo blanco, que es este sol blanco, este sol negro, justamente no blanco. Y entonces yo me entré a enredar, porque claro, yo estando no en Estados Unidos, me pierdo un poco esa batalla, esa brecha de demócratas. Claro, hay una cuestión partidaria. Una cuestión partidaria que es súper importante, ¿no? O sea, y si pasa acá que cuando el Frente Amplio o el Partido Nacional o el Partido Colorado, el que sea, hace algo, los que lo votaron salen a decir que bien que estuvo esto, no importa lo que sea. Claro, y exactamente. los que no lo votaron salen a decir esto es horrible, esto va a destruir a la sociedad. Bueno, en cierta medida pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, el gobierno de Biden propuso algo y todos los demócratas salieron a apoyarlo y los republicanos salieron a criticarlo. Y ahí es que entró esto también, ¿no? La cuestión de entró todo en el medio. Y es un quilombo. ¿Qué pasa con eso? Y bueno, y en el medio está Twitter. En el medio está Twitter, que es básicamente un Twitter entero mandó Biden para Ucrania. Eso es verdad. Más, pero bueno. Es cierto. Sí, exactamente. Y bueno, y porque yo creo digamos que mandó 40 mil millones de dólares, que es un poquito menos de lo que Elon Musk dijo que iba a pagar por Twitter. Así que, bueno, yo creo que por acá hicimos un exactamente. Pequeño resumen. Hicimos una especie de pseudo resumen, estuvo medio zarpado. Como resumen estuvo zarpado. Pero bueno, y como estamos. Sí, el resumen de una hora. De manera sucinta, la próxima hora se va a tratar de esto. Pero bueno, la cuestión es que estuvieron pasando cosas y al principio habíamos prometido que íbamos a hacer algo, que era hablar de redes descentralizadas. Y bueno, si bien no estuvimos hablando todavía de redes descentralizadas, vamos a hablar en un ratito y te propongo, Adrián, si estás de acuerdo, irnos a un cortecito, como dijimos la semana pasada, no, hace 15 días. Nosotros solíamos irnos al corte pasando música, pero estamos en Twitch y está bueno pasar videojuegos y pedimos, el que quiere, el que se copa, que nos mande gameplays. Y acá el gameplay que nos llegó es del Rodri, que está por ahí en el chat. No sé si quiere decir quién es, porque no está con el mismo user. Si quiere decir quién es, que salte y diga ese fui yo. Pero que estuvo jugando varios juegos y el primero que vamos a ver es unas peleitas de Street Fighter que se mandó en Fightcade. Y bueno, si les parece, nos vamos a ver al Rodri jugando Street Fighter. Él es Zangief, les cuento además. Vamos arriba. Juega con Zangief, está jugando contra un Ken. O sea que esto es todo es la Guerra Fría a full. Tendría que haber jugado con Guile el otro, me parece. Pero bueno, está bien que juegue con Ken. Y bueno, y nos vamos entonces a ver ese Street Fighter y ya volvemos. Adrián, hasta luego. Y bueno, estamos de regreso. Creo que con ese Perfect está excelente para volver. Ese Perfect de Zangief. Y bueno, habrá que ver cómo se desempata, ¿no? Porque quedaron 1-1. Hay que ver. Nos vamos a ir viendo el final, aviso. Si se quedaron así como con toda la sangre en el ojo, ahí a ver qué pasa, quién gana esa pelea, ¿no? Ustedes, digo, si gana Ken, si gana Zangief. No sabía si hinchar por Zangief, porque miedo que me cancelen. Es verdad, te pueden cancelar. Pero ojo, Zangief es soviético, nunca se sabe, que podría ser ucraniano perfectamente. Sí, es verdad. Tienes razón. Pero bueno, volvemos al opio de las masas en este programa 2. Estuvimos haciendo ese resumen largo.
Short story long en vez de long story short. Mal. Perdón. Pero bueno, es que pasaron muchas cosas, estuvo muy zarpado, muchas cosas pasó en la semana y nosotros no queríamos dejar de hablar porque fue algo que estuvo relacionado con lo que estuvimos hablando y con lo que vamos a hablar hoy, con lo que vamos a hablar ahora, que es que justamente mucha de la gente, ante la posibilidad de que Elon Musk fuese el dueño de Twitter, y ante el hecho de que Elon Musk es un tipo que a muchos le parece bastante desagradable y que es un tipo que ya desde antes tenía un perfil conservador que a muchos no le gustaba y que en realidad su principal argumento venía siendo su principal argumento para comprar Twitter era hay que dar libertad de expresión, y cuando dice que dar libertad de expresión, lo que se refiere es que no hay que banear a personas que hacen llamamientos a ir y ocupar el edificio del Poder Legislativo. Es decir, la libertad de expresión es que la gente llame a dar un golpe de Estado. Digamos, es complicado, o sea, digamos que en Estados Unidos eso es complicado, porque además Estados Unidos la segunda enmienda supuestamente habilita a casi todo, aunque la segunda enmienda tiene 1000 limitaciones, decisiones de la Suprema Corte contradictorias, incluso con pocos años de diferencia. Pero bueno, la cuestión es que eso era una de las cosas que pasó, es que hubo mucha gente que dijo que se iba a ir, y así como mucha gente en su momento dijo o se fue de Twitter a otras plataformas, en particular Parler, pero también otras, hubo una gente que dijo que se iba a ir a Mastodon. Y a nosotros, más que hablar de si la gente se va o no se va a Mastodon, lo que nos interesa de Mastodon es, bueno, entre otras cosas, nos interesa si la gente se va a Mastodon, pero algo que nos interesa particularmente de Mastodon es que Mastodon es una plataforma social o una cosa parecida a una plataforma social, con algunas características particulares y que son bastante interesantes. Les cuento a los que están viendo / escuchando que Adrián estuvo haciendo mucho laburo de análisis de lo que estuvo pasando, así que van a ver que él tiene mucha información muy polenta sobre esto, y que bueno, hay muchas cosas que capaz que no nos da para discutir hoy porque es un tema como súper largo. Nuestra idea es como ir a lo central para que la gente que no conoce Mastodon un poco conozca, así que si son gente que ya conoce Mastodon, capaz que alguna cosa que vamos a decir ya la saben. Pero igual me parece que está bueno porque es algo que es relativamente poco conocido, ¿no, Adrián? Es bastante poco conocido, más allá de que está hace tiempo. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla de vuelta. Ya. Para. De vuelta. Ah. A ver, ahí, ver transmisión. Ahí estamos compartiendo pantalla. Estabas viendo Join Mastodon, ¿no? Pará. Exactamente. Voy a hacer esto, que no mandé, pero ahí mando los dos links. Nada, le mandé ahí por el chat link de joinmastodon.org, que sería la principal, y el código que está ahí en GitHub. Bueno, digamos que es de código abierto Mastodon. Sí, exactamente. Ahora vamos a hablar un poco de todo eso. En realidad, nada. Mastodon ahora tiene más o menos 4.4 millones de usuarios. En su momento tenía muchísimos menos. Lo que voy a hacer es repasar un poco las notas que son estas que se mencionan acá, en realidad. Hay varias y voy a repasar un poco esas notas para entender cómo surgió Mastodon. Vamos a hablar un poco del que lo creó y la tecnología que hay atrás, digamos. El resumen anterior de Elon Musk tenía que ser de, no sé, media hora. Esperemos que en una hora podamos condensar todo esto y seguimos de largo. Pero bueno, ¿qué es y qué no es Mastodon? En realidad, si ves acá, está en inglés, pero en español sería: Mastodon no es un sitio web único como Twitter o Facebook, es una red de miles de servidores operados por diferentes organizaciones e individuos que brindan una experiencia fluida en las redes sociales. Eso es más o menos como se definen al principio. Agarré una nota en particular, esta de Motherboard Device, que me parece que estaba buena. Hay otras que también están buenas, obviamente.
Son todas de más o menos 2017. Podemos ver acá. Esta también está buena, de The Verge, y también viene de por ahí, que es cuando más o menos arrancó. Este, y entonces dicen que básicamente es un tipo en Alemania que tenía un Patreon que quería alcanzar los $800 por mes para cubrir el alojamiento de Mastodon.social, que era como su instancia que estaba desarrollando, y los gastos de manutención para él y eso. Entonces los estaba cubriendo en ese momento, pero si vamos ahora, vemos que tiene 867 y 7.300 dólares por mes, básicamente. O sea, está haciendo una monedita, está tampoco haciendo- es que te está haciendo rico, ¿no? No, claro. Pero esto no es la red social Mastodon, esto es en realidad para Sí, tener plata para mantener el social arriba. para mantener Mastodon.social arriba, que sí es la instancia que creó este Gargon, que es el alemán este, que hizo Mastodon. Ahora, ¿qué más qué podemos entender por Mastodon que no entendemos? En realidad es un protocolo que en realidad implementa un protocolo que se puede volver a implementar en un número infinito de instancias. Básicamente es eso. Es como que si vos tuvieras como que si Twitter lo pudieras instalar en tu computadora y hostearlo, y eso yo también podría hacer lo mismo, y podríamos comunicarnos entre nosotros con nuestras instancias particulares. Y otra cosa, ¿no? Y es como que vos pudieras instalar un Twitter en tu coso y que la gente se logueara a tu Twitter en lugar de al Twitter Claro, exactamente. de Dorsey. Exactamente. Y que yo pongo el mío y se loguea. Y bueno, y nosotros podemos, obviamente, desde tu cuenta en el Twitter, en tu Twitter, se podría ver el mío o se podría ver el de Jack Dorsey. Sí, exactamente. Ahora no es más Jack Dorsey, pero el Twitter, digamos. O sea, en ese sentido es como que sería como que cada uno podría tener su propia, digamos, su propia instancia. Está bien, la palabra que usan es instancia, es como su propia iteración, también se podría decir, de la plataforma en el que además están conectadas entre sí. El tipo, el alemán este, que se llama, me olvidé el nombre ahora por... bueno, no importa. Lo compara, en realidad es Rocco de apellido, pero no sé cómo pronunciarlo. Lo compara con... Cada instancia lo compara con el email, digamos. Vos podés preferir email o lo que fuera, pero igualmente podés seguirle mandándole mails a gente que tiene otros mails. O AOL decía en su momento. Y bueno, el tema es este. Hablando de libertad de expresión, que en realidad es una de las cosas que vos decías, por las cuales la gente se migraba, por ejemplo, a Parler, que en realidad era también un nido de conservadores. Mastodon Social, en particular, por ejemplo, prohíbe nazis explícitamente. En las normas de esa instancia en particular, prohíben contenidos ilegales en Alemania y o Francia, como la negación del holocausto o la simbología nazi, y conductas que promueven la ideología del nacionalismo. La instancia también prohíbe el racismo o la apología del racismo, el sexismo o la apología del sexismo, la discriminación contra las minorías de género y sexuales o su apología, y el nacionalismo xenófobo y o violento. O sea, no es como ese sumum de libertad de expresión, cómo se vende la libertad de expresión, por lo menos para los conservadores, que es justamente alojar todo este tipo de conspiranoias y cosas así. Y ahí, en realidad, esto tiene esta tecnología en particular, que es este modelo descentralizado, digamos. Digamos una cosa que es importante, esas son las normas de social. Esas son las normas de social, que son las instancias. Todas las instancias tienen sus propias normas y podés cumplir. O sea, vos lo que haces, por ejemplo, acá se está viendo las communities. Esta no es la más actualizada, en realidad es como la original, o mejor dicho, sí, yo qué sé. Es como la oficial, pero no es la más actualizada hasta el momento, digamos, porque estas tiene viejas. Pero básicamente vos podés venir acá, joinmastodon.org communities, y buscar la que más te sirva a vos.
a la que más te guste. Vos podés venir acá a hacer es explorar un poco las personas que hay, podrías entrar a una de ellas, ver lo que está pasando, básicamente. Mirá, acá justamente un bote Mashable estaba tirando esa, y así con todas. Entonces, lo que se generan son instancias. Ahora después vamos a hablar más de la parte tecnológica, pero sí está bueno sacar una pequeña conclusión antes de seguir, que, por ejemplo, todas estas notas que yo les mostraba antes, que aparecían por acá tienen el link rápido para ir a todas ellas, si quieren leer. Había algunas. Eugene, ahí va, Eugene Roach. Nada, básicamente esto que está pasando ahora con Elon es como... Podría ser como el día de la marmota en cuanto a una red como estas. Esto está pasando en todo momento. Pasó desde el 2007 cuando salió esto. En realidad justamente empezó a pasar porque esto salió porque Twitter no la estaba encarando y Facebook no la estaba encarando. O por lo menos para ciertas personas ya no les está adoptando. Todas estas notas en particular salen porque cuando Twitter empezó a cambiar la forma en que mostraba las respuestas, no me acuerdo bien cuál fue el rediseño en ese momento, pero fue ese el problema en particular por las cuales varias personas empezaron a migrar a Mastodon. Y después hubo otra que la tengo por acá, la tenía para otro momento, pero déjame tratar de buscarlo y que aparezca, porque está interesante el artículo de BuzzFeed que fue en también 2016, ya lo pongo acá. Que es justamente el algoritmo. Twitter introduce la línea del tiempo algorítmica, la que vimos que justamente Jack contestaba que era para actualizar a la gente que no estaba todo el día en Twitter, básicamente. Bueno, lo introdujeron en el 2016 y eso también empezó a molestar. O sea, estamos desde el 2016 y desde antes, porque, por ejemplo, me acordaba, y no tengo el dato acá, pero Brave empezó en el 2014, por ahí. Ya se estaba discutiendo de hace rato el tema de justamente las redes sociales y cómo nos estaban de alguna forma controlando, cómo se estaba yendo el tema de los datos y las publicidades, etcétera. Y acá fue que empezó justamente Mastodon a meterse en el medio. Entonces, ¿qué más tenemos para decir de lo básico? Este modelo descentralizado, yo rescataba algunas otras notas, justamente la de NPR, la tenemos por acá, y esta era la que mencionaba a Ethan Zuckerman, que es director del Centro de Medios Psicos del MIT. Era, sí, exactamente. En aquel momento. Bueno, esta es del 2018. Y bueno, nada. Digamos que se decían cosas como que Facebook tiene mucho poder en virtud del hecho de que tienes una sola empresa que toma decisiones por unos 2.000 millones de personas en todo el mundo. Digamos, el problema de la centralización estaba ya pasando en aquel momento. Digamos, bueno, no hace tanto, ¿no? En 2018. Y con los browsers como Brave en 2014, o sea, ya empezaba, ya teníamos este tema instalado hace tiempo. Bueno, entonces, ¿qué más decían por acá? Dice, Zuckerman decía que la próxima iteración de las redes sociales podría descentralizarse en lugar de estar a cargo de una sola empresa. Por ejemplo, esta red ya existe, esto es una red que ya existe y se llama Mastodon. Se parece a Twitter, pero es de código abierto. Cualquiera puede crear su propia comunidad alojada en su propio servidor con sus propias reglas, que eso es lo que decíamos. Hay muchos pequeños servidores de Mastodon que tienen
desde unos pocos cientos hasta unas pocas decenas de miles de personas entre sí, pero se confederan. Eso quiere decir que se comparte información entre esos servidores. Y bueno, después habla también del algoritmo. Ahora estaría bueno empezar a hablar de justamente la confederación, que es eso de la red federada y todo bueno. eso. Antes de eso, Antes de eso. acabo de dejar en el chat y después voy a dejar en el canal de YouTube ¿cómo es? Un link de una cosa que escribió Zuckerman en 2020, que tiene, nada, me parece que también está bueno, que justamente se llama ¿qué sucedería si las plataformas sociales funcionaran más como el email? Y justamente en realidad es el planteo de siempre, que justamente en lugar de hablar de, está bueno, nosotros usamos la palabra descentralizada, pero está bueno porque en realidad lo que habla es de esa vieja, digamos, tricotomía, que sería centralizada, descentralizada, distribuida, ¿no? Bueno, es como uno de los ejes centrales en el cual lo descentralizado, así que digamos en un sentido más amplio, sería que podría ser como que tiene muchos centros, mientras que lo distribuido no habría posiciones de privilegio ni siquiera a nivel local. claro. Mastodon no es eso, o sea, en Mastodon hay posiciones de privilegio a nivel local, o sea, el que tiene su server tiene sus reglas. Seguro. Pero pensando en general, porque lo que vos pasaste de NPR está bueno, está muy bueno, pero acá le está haciendo pero ya es sobre Mastodon. Acá le está haciendo una especulación de qué podría pasar. Entonces lo dejé porque me parece que está bueno. Y es un texto interesante, además de Ethan Zuckerman, que es un loco muy copado, es un tipo, además es uno de los tipos que ha tenido más lucidez analizando la cibercultura en general. Bueno, y ahora sí, podemos hablar un poquito de la federación. ¿Querés hablar ahora o querés hacer un cortecito? Yo por mí sigo hablando. ¿Ya querés pausarnos por mí? Seguimos un rato más. No, dale, o si no, pausamos. Lo hacemos de una hora. Y después ponemos pausa. Dale. Bueno, dale. En realidad solo de la federación. Vamos a empezar a hablar un poco de la federación para que quede un poco más claro. Y acá en realidad tenés un dibujito bastante similar al que vos decías. Al de y bueno, ¿qué es federación, no? Digamos que la federación es una forma de centralización, justamente. No es la única. Es en lugar de un servicio central, que digamos sería esto sería Facebook, Twitter, lo que fuera, todo lo que más o menos conocemos, o redes corporativas. Es un lugar donde existen múltiples servicios que cualquier número de personas puede utilizar. Un sitio web de Mastodon puede operar solo, al igual que un sitio web tradicional. Las personas se registran, publican mensajes, cargan imágenes y hablan entre sí. A diferencia de un sitio web tradicional, los sitios web de Mastodon pueden interoperar, permitiendo que sus usuarios se comuniquen entre sí. Al igual que pueden enviar un correo electrónico, como contábamos, desde su cuenta de Gmail a alguien desde Outlook, Fastmail, ProtonMail, lo que sea. Siempre que se sepa, digamos, su dirección de correo electrónico. Entonces, básicamente, teniendo tu usuario, que por ejemplo vos tenés uno en scholar.social y yo tengo otro en mastodon.social o en mastodon.uy, yo te puedo seguir a vos me podés seguir a mí, y pasan un montón de cosas con esta federación, que después vamos a hablar más. Y esto es lo que podemos dejar para después, el ActivityPub, que es un poco más adentro, y justamente el protocolo adentro y de dónde sale toda esta tecnología. Pero, ¿qué podemos hacer? Nada, mostrarles un poco. Yo, por ejemplo, tengo acá Mastodon UI, es una instancia uruguaya. Yo les comenté un poco. Hay un montón de cosas para hablar de esta instancia en particular, que hoy la vamos a dejar un poco de costado. Esta vendría a ser mi línea del tiempo. Acá mandé el primer programa de El Opio, y no estoy pudiendo entrar acá. Igual los tenía por acá, los tenía abiertos por otro lado, pero nada, Santiago, que es el admin de esta instancia uruguaya, nos dejó, digamos que existe toda una Undernet uruguaya, que justamente es esta red que levantó esta persona, que tenemos unos videos para ver, que nos recomendó, y que no estoy encontrando ahora, no sé dónde están.
pero los voy a buscar acá. Justamente después los paso a- al chat. Pero acá es el video que está bueno para ver. Justamente esto está en el Undernet, digamos, en lo que sería el Peer-to Undernet, que es parte de esta federación, y ahora vamos, más adelante la contamos un poco mejor, justamente cómo se unen las cosas, pero no solo es Mastodon adentro de este Fediverso o esta red federada, son todos los que implementan el ActivityPub, del cual vamos a hablar después de la pausa. Pero acá lo tienen a esta persona que se levantó este server y no sé si voy a ir randómicamente, pero justamente acá está contando. Este es el server uruguayo. No me acuerdo si este era el primero o el otro, pero nada, un video interesante para ver que les tiro. Y con eso, más o menos, eh, nada, podemos irnos a una pausa y después hablar del ActivityPub y la tecnología adentro de este Mastodon y de cosas como Peer2, por ejemplo, que es básicamente una es para subir videos, digamos, es una especie de réplica de YouTube, también libre, código libre y que cualquiera puede meterse y subir videos. Capaz que antes de irnos, porque es como complicado capaz la idea del Fediverso, está bueno capaz una especie de resumen nivel 5 de esto. Básicamente, Mastodon lo que permite es que cada uno tiene su propia instancia de Twitter, digamos su Twitter, o sea, que es esa metáfora de la comparación que hicimos, o sea, cada uno tiene su instancia de su plataforma, que en realidad funciona con las reglas que uno le pone y la gente se lo vea, pero al mismo tiempo puede ver contenidos de otras instancias, siempre y cuando estas instancias no se bloqueen mutuamente, que es algo que pasa igual. Pero además no se restringe solo a Mastodon, sino que hay también otras plataformas, o metaplataformas u otros servicios, que son estos servicios de video, por ejemplo, los cuales también se puede entrar ahí. Lo cual habla de algo interesante que capaz que podemos arrancar hablando de eso, que es lo de la interoperabilidad, y es que se puede usar la misma plataforma, se puede usar, perdón, desde el mismo lugar distintas plataformas. Sí, Y que yo puedo comunicarme con mis contactos de Mastodon desde otra de las luego, que están en la red. luego vamos a hacer un follow-up que podría ser un tutorial más grande de cómo funciona Mastodon, porque sí puede tener sus complicaciones. De hecho, lo estuve compartiendo con mucha gente y claro, hay gente que no le casa muy bien la onda y es totalmente entendible. Por ejemplo, esto de las federaciones, en realidad yo pensé que estaba logueado acá, pero déjame loguearme un segundo. Peluca, ¿y cuál era? Madre. Diciendo la contraseña en tiempo al aire, ¿viste? Bueno, yo acá en realidad podría configurarla de otra manera, pero esta sería mi línea del tiempo y esta es simplemente mi línea del tiempo. A ver cómo en interfaz web avanzada, guardar cambio. No me equivoco, acá voy al inicio y acá veo la avanzada, que igualmente no veo, tipo acá, línea del tiempo local y línea del tiempo federada. ¿Qué tenés? Tenés varias líneas del tiempo. En realidad estas, yo tenía una visión normal, digamos, que era como más Twitter, y esta es como más el TweetDeck, digamos, imita eso. Mirá, acá está, no es Meteoro, empezó. Bien ahí, está apareciendo. Como ven, se refleja en tiempo real. A ver, ¿cómo vendría a ser esto? Esta es la línea del tiempo de las personas que yo sigo, digamos. Como ven, acá se retuitea, que en realidad se llama busteo, pero bueno, es como retuiteado. En realidad acá son tweets, son tuts en lugar de tweets. Entonces, acá tenemos mis notificaciones, que en realidad no sé si las puedo sacar o no. No te sabría decir. Limpiemos las notificaciones, para que no se vean las notificaciones. Entonces, bueno, nada,
tenés la línea del tiempo local y federada. ¿Cuál es la línea del tiempo local? Básicamente es todos los que están registrados en Mastodon.ui en este caso. Yo estoy en Mastodon UI, podría estar en Mastodon Social, que también tengo cuenta. Entonces, nada, ahora me lo voy a Mastodon UI. Entonces, mi línea del tiempo local son todos los usuarios que están en Mastodon UI, que tienen un usuario @mastodon.ui. Esa es mi línea del tiempo local. Yo no tengo por qué seguir a nadie y puedo venir a la línea del tiempo local y ver todo esto que está pasando. Y después está la línea del tiempo federada, que es en realidad la federación funciona de esta forma. Si yo por ejemplo ahora sigo al peludo que está en peludo@scholar.social, ¿no? Entonces los tuts del peludo que dije scholar.social van a aparecerme a mí en mi línea del tiempo, pero ahora también van a aparecer en la línea del tiempo federada. ¿Por qué? Porque pintó. Como aparecen los de Meteoro, que es alguien que yo ya estaba siguiendo, entonces no sé si vieron, pero apareció el tut acá y el tut acá, porque en mi línea del tiempo personal de las personas que sigo me aparece, en la línea del tiempo federada apareció, va a empezar a aparecer, justamente lo federamos, y si notaban acá, en realidad acá no apareció, que es la línea del tiempo local, porque el usuario no es Meteoro, no es de UI. ¿Sacan? Entonces, más o menos, ahí fue básicamente, y acá tuteás, tenés 5.000 caracteres en lugar de 200 y pico, podés tutear, retutear y después funciona más o menos igual. No sé si más o menos entendió, pero fue una explicación medio súper rápida. No, bueno, creo que lo importante es sobre todo que se ve que tiene un funcionamiento que es parecido al de Twitter visualmente. Pero bueno, ahora la idea es que en el próximo bloque sí vamos a comentar un poco más cómo es efectivamente. Y si te parece, ahora sí nos vamos al corte. Mientras, no sé si es Pomelo o Otto. Los dos. Los dos a la vez. Mientras Pomelo y Otto quieren opinar. Vamos a ver ahora también un video del Rodri. También, en este caso quiero llamar la atención sobre lo importante de este video, porque es posiblemente una de las cosas más, uno de los niveles más complicados del mundo de los videojuegos, que es el turbotúnel de Battletoads, que el Rodri lo pasa caminando, parece. Así que bueno, vamos a ver eso y ya volvemos. Bien, Rodri. Yo no me acuerdo. Hace mucho tiempo que no juego y no sé si alguna vez. Uy, el video debo bajar el volumen acá. Bueno, bien. Bien, volvemos con el opio y en realidad nos fuimos re largo en todo, porque bueno, cosas que pasan. Es lo que hacemos siempre, lástima no tenemos a Diego acá como operador que nos bajaba la... Le mandamos un saludo. Exactamente, pero bueno, lo que sí podemos hacer es contar más o menos lo básico de cómo funciona eso, que vos eso lo manejás bastante bien, y hacer como una versión cortita. Como para que tampoco dejar a la gente con la intriga de qué carajo es Mastodon. Sí, a ver, vamos de vuelta para acá. Vamos compartiendo esto del ActivityPub. Entonces, como que al principio no explicaba demasiado lo que era el Fediverso o digamos esto de las federaciones. Creo que se entendió un poquito así, como lo fuimos contando. Que te podés interconectar, pero ¿dónde sale esto? Digamos, esto no fue algo que inventó este tipo con Mastodon, sino que el Fediverso o Universo Federado es el nombre que todos los sitios web que pueden comunicarse entre sí a través de ActivityPub y la World Wide Web. Eso incluye los servidores de Mastodon, pero también otras implementaciones como Pleroma, que es similar. Pleroma se los muestro acá. Están viendo esto, ¿no? Pleroma ahora. Que es similar, digamos. Otras es, por ejemplo, PixelFed, que justamente es una especie de Instagram, vendría a ser. O sea,
nada, para compartir fotos. Y el que ya les mostré, que es Peer2, que es tipo un YouTube, o sea, para subir videos. Estas, en realidad, también hay versiones uruguayas de esto. No es tan fácil, es igual de fácil, solo quiero decir, no es tan abierto, tenés que pedir una cuenta y tal. Sí, hay menos gente, Claro, más va. complicado, eso es verdad. Exactamente. Pero bueno, Realmente, digamos que una cosa que es importante, ¿no? Y es que el Activity. ¿Cómo es? El Activity Hub es parte del W3 Consortium. sí, exactamente, eso Que es lo más es el importante. Ahí va. gran. Exactamente, el W3 Consortium es el encargado de la gestión de la web. O sea, yo no sé si sigue siendo, pero en su momento el director era Tim Berners-Lee, que es el tipo que inventó la web. Y en realidad es el encargado de. Y bueno, fue fundado por Tim Berners-Lee. Y es el encargado de los estándares Abierto, sí. para el diseño web. Y en general los estándares para la web. Las versiones nuevas de HTML las acepta, más allá que pueda haber otra, puede ser que haya desarrollos independientes, pero los acepta y los recomienda el consorcio, los estándares CSS, etcétera, y en general los estándares para el funcionamiento de la web los lleva adelante el consorcio. Entonces digamos que esto no es algo que sea que algo que inventó alguien ahí suelto, sino que esto está pensado como algo central en la web. Eso me parece que es súper importante. Sí, exactamente. Justamente estaba bueno poder terminar con esto. ActivityPub.rocks. Venir ahí y ver cómo funciona más o menos. Pero sí, exactamente lo que ya venía diciendo el peludo. Es justamente protocolo de red social descentralizado basado en el formato de datos ActivityStream. Bueno, también es algo que hicieron ellos. Está basado en. Que ActivityStream, esto quería ver. Que también es una especificación y en realidad está basado en JSON básicamente. Pero bueno, ActivityRocks es un protocolo, red social descentralizado, ya lo dije. ActivityStream es una especificación que detalla el modelo para representar actividades potenciales y completadas utilizando el formato JSON. Y como dijo el peludo, The World Wide Web Consortium es como una comunidad internacional que desarrolla los protocolos estándares y los estándares abiertos para asegurarse que la World Wide Web siga creciendo. Entonces, nada, esto ya está de ahí desde el principio. Esto en realidad tampoco es el principio de todo y bueno, acá nos vamos a quedar un poco más, pero la historia viene de que ActivityPub en realidad antes había GNU Social y GNU Social en realidad estaba basado en OStatus, que OStatus nada. Digamos básicamente. También otro long story short, lo mismo, digamos, sí, o sea, hay mucho laburo, mucha Standard, gente que ha venido laburando hace pila, exactamente. Está bueno eso. Exactamente, o sea, tampoco el World Wide Web Consortium fueron los primeros, pero sí, básicamente estaba empezando con esto y con GNU Social y long story short, terminó básicamente ganando de alguna forma este ActivityPub, de que el consultorium empezara en 2012 a plantearse, digamos, a tratar de armar algo mejor que los status. Y así nació Mastodon en el 2017 más o menos, pero esto se viene tratando, por ejemplo, desde el 2000, en realidad 10, por acá dice 2013, digamos que por esa época ya se estaba empezando en la web a pensar esta descentralización de las redes sociales, porque vimos que el problema de las redes sociales actuales, que son corporativas, hacen que nosotros
estemos ahí metidos y utilicen nuestros datos para sacar dinero, básicamente, ¿no? Entonces, Pero además hay otro tema que no es menor y que es importante, ¿no? Y que tiene que ver con lo que se llama lo que podemos llamar el costo del cambio, ¿no? Que es algo parecido, no sería un costo de oportunidad, pero es algo parecido al costo para el cambio, en el cual, por ejemplo, si alguien se quiere ir de una plataforma tal como funcionan ahora, le cuesta que pierda todos sus contactos, ponele, ¿no? Uno está en claro, bueno, Facebook sí. y se va de Facebook, pierde todos los contactos, se va a otra. La idea es que estos protocolos permitirían que en lugar de, si bien uno puede usar la plataforma y el algoritmo con el algoritmo que quiera, igual, gracias a estos protocolos podría seguir en contacto cuando cambia. Está en Mastodon y después se embola de Mastodon y se va y quiere usar PeerTube y bueno, usa PeerTube y si se embola se va a otra y si se embola se inventa una Además, la pone dentro de esta federación, digamos, de plataformas o de instancias o de lo que sea. y además de que mismo en Mastodon podés migrarte a otra instancia sin perder nada y justamente siguiendo a todas las personas que seguís, incluso sin perder tus roots. Simplemente migrás, está como considerado, o sea, lo podés hacer, por ejemplo, vos te cansaste de Scholar Social y querés ir a Mastodon Social o querés probar con Mastodon UI y podés migrarte. De hecho, al principio de esta tanda, de esta ola que no fue tan grande, mucha gente no entendía o se encontraba en eso de entrar en una instancia y después cambiarse a otra. De hecho, pasó con el creador de 8chan, ¿no? que lo vimos que se creó en una instancia y después se cambió a otra y como que se explicó que al principio no había entendido demasiado Mastodon, cómo funcionaba y todo eso, y en realidad yo por ejemplo tengo 2 cuentas al menos en Mastodon de diferentes instancias y yo le veo el uso, digamos, porque por ejemplo la red federada es muy diferente, o sea la timeline federada es muy diferente. También no tengo por qué estar siguiendo a todo el mundo, puedo entrar a las timelines locales si quiero. Digo, te hace repensar la forma en que interactúas, obviamente. Por ejemplo, yo ahora sigo usando Twitter y me da a pensar, digo, pero ¿para qué uso Twitter y para qué uso Mastodon? Por ejemplo, Mastodon me es más difícil tutear porque me doy cuenta del costo que tiene, o sea, yo capaz no soy tan consciente y por ejemplo yo soy un hoarder de cuentas y de presencia en la red, en internet, realmente tengo 20 millones de mails y cosas, por decir algo, o de cuentas de diferentes redes sociales y capaz que te hace pensar un poco más, ¿no? La forma en que te manejas en las redes o qué compartís, digamos, ¿no? Es como que te lo hace repensar, eso está bueno. Hay cosas que quedaron para afuera, capaz que esta vez sí, bueno, vamos a mostrar un poco de esto. Vieron que metí de todo, 11 páginas de cosas. ¿Qué queda para otra? Matrix.org, que no hablamos nada, también descentralizada, también una plataforma de comunicación para comunicaciones descentralizadas. Que no dije. Es un poco más compleja Matrix, ¿no? Tiene como es un poco sí. otras posibilidades, es menos, es plataforma social, pero también es otras cosas. Y por eso Mastodon es claramente una plataforma social y Matrix es como muchas cosas. No nos iba a dar el tiempo y no me dio la cabeza para explicarla hoy, porque me dediqué básicamente a Mastodon, como ven. Pero ¿qué faltó? ¿Qué no mencionamos acá? Las cripto. Porque claro, si ves estas notas que son del 2021, 2022, nada, ¿verdad? La descentralización de las redes sociales tenía que ser cripto ahora, y no es así. Bueno, me excluí este peer-to-peer, que también existe. De hecho, esta parece que está buena, es una especie de Reddit, pero peer-to-peer, muy interesante. No lo conocía, la verdad. Está para probar. ¿Qué más? Nada, sí, hay redes sociales descentralizadas y que son cripto. Esta en particular no existe, no entiendo. Es como es como que si vas, tipo, está la visión, está tipo, vamos a construirla y te manda tipo
a justamente una librería y tipo bajarte cosas y ver y construirla, y obviamente incluye comprar un token y bueno, todo eso, Claro, siempre, obviamente. siempre. Y bueno, y en realidad está bueno esto, es súper interesante, que es la descentralización para los cripto y todas las redes sociales que se pueden juntar de descentralización cripto, hablan de monetización, ¿no? Está clarísimo que el punto es la monetización, o sea, ellos agarran las redes corporativas, dicen, bueno, esta centralización no funciona, pero esta descentralización sí. ¿Y qué vas a poder hacer? Vas a poder ganar dinero con ello, porque vos posteás y ganás dinero, y eso es justamente el negocio de las redes sociales, sos vos y tus posteos eh, y tus datos. Y bueno, entonces como que vendría a ser por ese lado, cuando en realidad todas las notas que se hacen de Mastodon no van por ese lado, justamente lo Bueno, que porque no hay. Mastodon justamente no tiene eso. Es uno Bueno, de los intereses que tiene, es que eh, no haya. pero está buena la separación y ver las dos noticias que podés encontrar No, de está social zarpado porque en los últimos, sobre todo en los descentralización. últimos 2 años, si bien ya ha habido antes, pero sobre todo en los últimos 2 años, con toda la explosión de la web 3.0, que es algo de lo que en algún momento de este año vamos a hablar, pero con toda esa explosión, también hubo una explosión para este lado. O sea, todo quiso tokenizarse. O sea, todo lo que existía, así Sí, como estaba la regla 34, que si existe hay porno de ello, sí, sí, bueno, sí. si existe hay intento de tokenización de Sí, eso. exactamente. Ojo que, Tenemos que ver en ojo qué que, número de regla estamos ojo que dijiste para web poner. 3.0, y bueno, yo justo el año pasado hice todo un programa de la telaraña, justamente discerniendo entre Sí, web sí. 3.0 y web 3, eran como los dos términos que se manejaban, justamente uno de Tim Berners-Lee, el de Sí. 3.0, era más Perdón, sí, web 3, perdón, no web No, bueno, 3.0. Está bien. en realidad está bien porque hay una confusión y la gente lo usó indiscriminadamente, pero está Sí, bueno está bien. señalarlo. Pero es verdad, pero se usó mucho, es verdad, pero se usó mucho 3.0 en el ámbito de la web 3, es verdad, es cierto. Pero bueno, la cuestión es que en ese marco todo era tokenizable. Salió todo tokenizable, todo salió, bueno, fue el momento del auge del NFT, que es un auge cortito, pero bueno, fue el momento de auge de las NFT, fue el momento de auge De compartirlo. del cripto, fue el momento de auge de muchas cosas, y en ese momento ya existían estas cosas y aparecieron los intentos de tokenización, eh, y en general fueron de tokenización orientada a hacer guita. Y sí, bueno, ¿No? No, porque yo que sé, pueden existir formas de tokenización que en realidad están orientadas a la comunidad. Hay intentos, han sido casi todos fracasados y no han logrado mucha cosa, pero hay intentos. Digo, en el sentido de que han sido explícitamente esos intentos. sí, Un sí. poco como que la lógica atrás de esos proyectos solía ser, che, Meta y Alphabet y Twitter y Amazon están haciendo plata con lo que estamos haciendo acá. Vamos a cambiar eso, vamos a hacer plata nosotros. Sí, Eh, claro, que es un razonamiento que, bueno, yo lo entiendo, tiene sentido. También el que no es lo que está detrás de Mastodon, el modelo de Mastodon, y tampoco en realidad de Matrix. El modelo tanto de Matrix como de Mastodon es más bien, vamos a hacer esto y vamos a dejar la plata afuera. Eh, digamos que, bueno, ya vimos, Mastodon se financia por Patreon. O sea, el flaco se hizo un Patreon para financiar la instancia específica. O sea, bueno, y no, creo que, para ver si creo encuentro que es claro que él no rápido. está haciendo plata. Está claro que él no está haciendo plata ahí. Digo, por ahí capaz que encuentre otra forma. Y capaz que más adelante incorpora alguna otra cosa. Pero lo que me parece importante en eso es como que hay modelos diferentes. Está bueno pensar en eso, de que hay modelos efectivamente diferentes. Que hay de todo y que en realidad nosotros hablamos de Mastodon porque es la que conocemos más. Sí, claro, dame un Listo, segundo. porque Voy a compartir de vos vuelta lo has, último. vos has estado un poco chiveando en Mastodon hace un tiempo, yo he estado chiveando hace menos, pero he estado por ahí chiveando y tal. Entonces es como que me parece que eso es importante tener en cuenta, es por eso hablamos de Mastodon. Pero hay todo un panorama de posibles plataformas para eso. Mirá, ahí están estas. Sí, el Está servidor bueno eso. del Mastodon UI, porque ya que estábamos hablando de colaboraciones y eso, me parecía que más allá que no hablamos demasiado, existen acá colaboraciones. Está, por ejemplo, está en LibrePay, que es como la versión libre de PayPal o algo así. Ya que estamos, la podemos pasar por acá. En algún otro momento también podríamos hablar de Undernet, justamente que nos omitimos este programa, pero es interesantísimo hablar de todo esto que existe en Uruguay. Así que por ahí.
y no me acuerdo qué más. De todas maneras, lo importante es eso, ¿no? Eso es otra vez, es dinero, es monetización por donación. No, claro, No justamente quería pasarlo no para... monetización de. No, obviamente está bien. No monetización de la plataforma en sí, sino el hecho Exacto, de la exacto, posibilidad que digo, alguien nos dé plata son para- lógicas diferentes y se notan, digamos, hay descentralizaciones diferentes, hay como una internet corporativa, redes sociales corporativas y hay instancias que no. Esto es gracias al Web3 Consultorium, digamos, y hay que notarlo. Y si queremos construir esto, esta internet o esta red, la podemos hacer, existe, está acá. El problema es que ahora tiene 4 millones de usuarios nada más, antes tenía 20.000, 40.000, y bueno, podemos crecer. En realidad la uruguaya creo que tiene realmente pocos, tiene 233 usuarios. Eh, que igualmente digo, lo importante acá es sobre todo eso, ¿no? Tener en cuenta, y eso me parece lo importante, es que más allá de que está bien, hay gente que por ahí no le copa mucho usar plataformas, o usa las que usa y le gustan, lo importante es ver que hay una movida en la cual estas cosas están como nada, están surgiendo estas cosas y que no necesariamente esto vaya a ser lo que sea, o sea, no necesariamente esto vaya a ser lo que se imponga en el futuro, pero sí es una de las cosas que están surgiendo, ¿no? Que Obvio. es como una movida nueva, que está interesante, que hay otras cosas, Sí, ¿no? sí. Y que, de hecho, el propio Jack Dorsey está trabajando Sí, que no hablamos nada Dorsey también. está con- Esa me la olvidé hasta en el guión, Lo hablamos la justamente. semana Sí, pasada igual, ¿no? toqueteamos un poco la semana pasada, sí. Pero el Blue Sky, el proyecto Blue Sky, que es un proyecto justamente que incluía, o sea, si bien era liderado por Twitter, en el momento en el que Jack Dorsey se fue, dejó de ser CIO, eh, él como que un poco se separaron, Blue Sky y Twitter, y Blue Sky como una compañía independiente y con un equipo independiente empezó a trabajar por la suya. Pero la cuestión es que lidera, Blue Sky es un proyecto más grande que estaba liderado por Twitter y ahora es liderado por Dorsey, pero que incluye también a Matrix y a Mastodon y a muchas otras Sí, claro. plataformas de este estilo. Vamos a hablar de eso en otro momento. Exactamente. Sí, bueno, es como algo interesante que también pueden pintar cosas. Y bueno, Adrián, no sé si querés agregar algo más. Estamos como ya estamos hace un rato, estamos casi 2 horas. Vamos, logramos. Estamos. Ya terminamos. Bien, bueno, excelente, excelente. Y bueno, le queremos obviamente agradecer a toda la gente que nos está escuchando, la gente que nos escuchó, la gente que nos escucha en YouTube. Acuérdense que está en YouTube, los mismos programas siguen estando en YouTube. Los subimos, ya el de la semana el de la semana pasada. El de la vez pasada está subido y posiblemente la semana que viene tengamos novedades respecto a otras formas de ser parte del opio. Y bueno, y además, otra cosa, lo estuvimos. La semana pasada habíamos dicho que. La semana pasada, insisto, hace 15 días, habíamos dicho que, bueno, por ahora íbamos a ir cada 15 días y que en algún momento nos íbamos a animar y nos íbamos a jugar a hacer de vuelta la semana que viene. ¿Qué es lo que va a pasar esta semana? Ya nos engolosinamos, estuvimos. Después de volver al opio, estuvimos 15 días de abstinencia opiácea y nos pareció que estaba bueno en realidad volver a hacerlo semanal. Vimos que nos pareció que podíamos. Así que bueno, ya la idea es que ya la semana que viene volvemos. Y bueno, la semana que viene vamos a estar. Vamos a seguir hablando de cosas. Y más adelante vamos a retomar algunos de los temas que hablamos hoy. Algunos de los temas que hablamos la semana pasada también. Y bueno, y otra cosa que está bueno tener en cuenta, que es lo que ya lo hemos dicho, y es que nos copa que tener los gameplays de la gente. Ahora estamos con los gameplays del Rodri. Hoy lo vimos terminar el Turbo Tunnel. Lo vimos peleando contra ese Ken peleador. Y bueno, y ahora nos vamos a ir justamente viéndolo de vuelta, enfrentando a ese Ken peleador, que hay que ver qué onda, ¿no? Porque estaba parejo, a ver si termina ganando ese match. Vamos, Zangief. Y bueno, exactamente. Y bueno, nos volvemos la semana que viene, exactamente, acá por Twitch, a las 7 de la tarde. Y si no, nos van a poder escuchar también, nos van a escuchar, ver en YouTube. Y más adelante nos van a poder escuchar también. Avisamos, ya eso es un pequeño spoiler, pero nos van a poder escuchar. Así que muchas gracias y bueno, vamos a ver qué pasa con este muchacho Zangief. Nos vemos.